Hola, Dios los bendiga. Este, Me siento contenta de estar con ustedes en esta tarde compartiendo una hermosa palabra. Eh, Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la paz. Eh, es algo que el hombre está necesitado de paz. El hombre está ansioso de tener esa paz. Hoy nosotros estamos viendo a través de las noticias esos acuerdos de paz que el mundo quiere tener. Las Naciones Unidas quieren llegar a un acuerdo de paz. El Medio Oriente quiere llegar a un acuerdo de paz. Eh, el ser humano está cansado de violencia, de maltratos, está cansado de tristezas, de soledad, de angustia, de dolor. Está cansado de mucha situación difícil. Y hoy quiero compartirles a través de la palabra de Dios qué es lo que nosotros podemos hacer en medio de todas estas cosas. Y bueno, voy a pedirle por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido por favor que uses mi vida y que seas tú hablando a través de mis labios en esta tarde. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba hace un momento, eh, hemos estado oyendo a través de las noticias esos acuerdos de paz que a través de Donald Trump, Jared Kushner, Emiratos Árabes, y están uniéndose para tratar de poner en Medio Oriente una paz, porque ya no quieren esa violencia o esas guerras que se llevan en Medio Oriente. Y no solamente ellos, sino que en el mundo entero hay una gran necesidad de paz. A nivel mundial, la gente, los gobiernos reconocen que necesitan paz. Eh, los seres humanos todos los días necesitamos paz. Todos los días necesitamos vivir una vida de descanso, vivir ajenos a todas aquellas cosas ya que nos han cansado de violencia, de maltratos, de asesinatos, de guerras, de pandemias, de situaciones que llevan al ser humano a llevar situaciones o a llevar sus vidas a desesperación, al suicidio, a tomar puertas falsas como el alcohol, las drogas, o llevarlos a una infinidad de situaciones difíciles. Y que, bueno, el mundo está carente y necesitado de paz. Pero hoy quiero compartirles a través de la palabra de Dios que, bueno, hay una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Una paz que sobrepasa ese entendimiento humano es que el entendimiento o el ser humano no es capaz de concebir una paz por él mismo o de tener esa tranquilidad por él mismo, aún en medio de situaciones difíciles. La paz que Dios da es que, que aún en medio de circunstancias muy difíciles que nosotros podamos vivir, nosotros siempre estamos en esa paz y en esa tranquilidad. Eh, Vamos a entender que la Biblia nos habla que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que hay dos tipos de paz. Una paz que da el mundo y una paz que da Dios. La paz humana o la paz que aparentemente nosotros como humanos podemos tener es cuando nosotros, cuando hablamos de tipo de paz o cuando hablamos de paz, es querer entender que nosotros vamos a tener tranquilidad, que vamos a tener calma, que vamos a tener serenidad, que cuando hablamos de paz es que vamos a tener, a experimentar un descanso, un bienestar, cuando decimos de paz. Quiere decir que nosotros definimos la paz como ese estado de calma y de despreocupación y que, bueno, vamos a sentir en cierto tiempo o en ciertos momentos
o en un lugar determinado, cuando tú te sientes contento, cuando tú te sientes tranquilo, eh, sientes paz y te sientes bien contigo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando nos salimos o se salen las cosas de control? Cuando nos salimos de nuestra norma de vida, cuando no todo está en paz, cuando no estamos en medio de ese sosiego, que estás en cierto momento y te cambiaron las cosas, que te levantaste y que no, tu rutina no fue como todos los días, sino que cambió en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cambió porque a lo mejor hubo una situación difícil que tuviste que enfrentar en ese momento, la pérdida de trabajo, no sé, la enfermedad de alguien de tu casa, la falta de economía en tu casa, y que los momentos que tú tenías como tranquilidad en los momentos o el tiempo o ese lugar que tú tenías como descanso cambió de una manera repentina y que ahora ya no experimentas la paz que tenías en esos momentos. Y pareciera que a veces quieres tener paz, dices tú tienes paz y te ves como una persona tranquila, pero hay momentos en tu vida que pareciera que estás en paz, pero tu mente está intranquila, está angustiada, está preocupada, porque tienes problemas, porque hay situaciones económicas difíciles, porque a lo mejor están a punto de quitarte el trabajo. No sabemos las situaciones que pasamos a veces todos los días y que aparentemente nos vemos en descanso, que nos vemos en una tranquilidad, en una quietud, pero tu mente está angustiada, tu corazón está desesperado por las situaciones que estás viviendo. Entonces, quiere decir que para nosotros como seres humanos hay una paz momentánea que puede cambiar en cualquier momento. Eh, Dependiendo de las circunstancias, quiere decir que hay momentos, tiempos y lugares y circunstancias cuando sales de esos momentos de tranquilidad y entonces no te sientes feliz. Quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos una paz momentánea, una paz la que puede decirse que como hombres tenemos, eh, es un estado emocional, un estado que cuando se sale de él ya no se siente del todo feliz, sino que lo quiere obtener a través de algo. Entonces, nosotros como seres humanos estamos ansiosos de tener paz, queremos tener tranquilidad, queremos tener serenidad, pero llegan momentos en nuestra vida que cuando no cumplimos o no se cumplen todas las expectativas que nosotros tenemos en mente, se nos roba la paz. Y entonces queremos buscar la paz en otras cosas. Cuando las cosas no te están saliendo bien en tu matrimonio, pues en ese momento a lo mejor quieres terminar con un divorcio, cuando las cosas no están saliendo bien con tus hijos o con tus padres, pues decides irte de la casa o quieren salirse de la casa los jóvenes, ¿verdad? Quieren salirse de la casa y quieren encontrar una paz allá afuera con los amigos, ¿verdad? Los matrimonios que tienen problemas quieren encontrar la paz con otra mujer o con otro hombre. Eh, Quieren encontrar la paz en alguna otra situación y quieren descansarse. Hay muchos que quieren descansar, hay muchos que dicen, bueno, yo tomo porque eh, cuando yo tomo o se me olvidan las penas. Y en ese momento, bueno, toman y están contentos y están felices, pero cuando pasa la situación, el efecto del alcohol, vienen a enfrentar nuevamente la realidad de la vida y bueno, vienen a sentir una frustración y un desconsuelo y una necesidad de tener paz. Hoy la gente está angustiada por todo lo que está viviendo, pero hoy quiero compartirte que hay una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y cuando hablamos de paz conforme a la palabra de Dios, la palabra paz significa shalom, que es un estado de bienestar eh, pleno. Nosotros vamos a entender que cuando nosotros venimos a Dios, Él nos llena de esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Esto es que aún en medio de todas las cosas que nosotros vivimos, de todos
las circunstancias difíciles que nosotros podamos experimentar todos los días, nosotros como seres humanos nos mantenemos en paz. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que quiere decir que hay un entendimiento, eh, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando nosotros primeramente necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, y Él es el que va a llenar nuestra vida de paz, y que al llenar nuestra vida de paz, va a llenar nuestros pensamientos de paz. Quiere decir que Él va a llenar esos pensamientos de su hermosa palabra. Nosotros solamente podemos tener esa paz a través de Cristo Jesús y a través de su hermosa palabra, porque dice, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que nosotros cuando creemos en Jesucristo, empezamos a meditar en su palabra, leemos su palabra y a través de su palabra nosotros nos damos cuenta que hay muchas promesas en su palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar y nuestros pensamientos empiezan a llenar de las promesas de Dios, nosotros empezamos a descansar. Y nosotros nos damos cuenta que aún en medio de toda circunstancia adversa en nuestra vida, sabemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas nos ayudan para bien y que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar y que en medio de toda situación difícil Él siempre estará con nosotros. Entonces nosotros empezamos a entender, a comprender, y esto es el pensamiento que sobrepasa el entendimiento humano, que para la gente dice, ¿cómo es posible que en medio de tanta situación tú estés en paz? Porque sabemos que nosotros, Dios tiene el control de todas las cosas y sabemos que Él tendrá el control de todas las cosas. Si nuestro problema no tiene solución, Él nos dará la paz para soportar esto. Ahorita venía a mi mente cuando mi padre estaba enfermo de cáncer. Eh, yo he sido testiga cómo Dios ha sanado a la gente, cómo Dios ha sanado de muchas situaciones difíciles, de ver cómo Dios ha puesto riñones, ha cambiado hígados, ha hecho milagros muy poderosos y que he orado por gente y ella ha sanado y que Dios ha hecho el milagro a través de mi vida y que cuando mi padre estaba enfermo, yo oraba por él y mi padre nos sanaba. Entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? Yo oro por mi padre y mi padre nos sana. Pero orando a Dios, Él me daba la respuesta y me decía, bueno, el tiempo de tu padre ha llegado. Eh, el tiempo de partir de tu padre es hasta aquí y bueno, va a tener que ir a mi presencia. Y me decía el Señor, ya no ores por él porque yo no lo voy a sanar, porque ya me lo voy a llevar. Mejor empieza a orar por ti y por tu familia para que reciban el consuelo y esa paz por la pérdida de tu padre. Entonces entendí que ahora mi padre era una situación difícil de perder al ser que me había amado desde pequeña y que había sido alguien muy importante en mi vida y pues tenía que llegar esa situación difícil para mí, pero entendí que bueno, todo tiene un tiempo y que había terminado el tiempo de mi padre y que bueno, ahora yo tenía que pedir a Dios por esa paz que en medio de estas circunstancias yo pudiera estar tranquila y decir, Señor, bueno, tú me lo diste, tú me lo quitaste y sea siempre tu nombre bendito. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, Él siempre nos va a llenar de paz. ¿Cómo tenemos esa paz? Pues es llenando nuestro pensamiento. Dice, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, nuestra vida a través de su palabra conoce promesas y nosotros perseveramos en esas promesas. Nosotros sabemos, yo sabía que el día que mi padre muriera, me separaba de él por un momento, pero el día de mañana dice el Señor que yo le vería nuevamente. Entonces,
me separé por un momento, nos separamos por un momento, pero yo sé que el día de mañana yo lo volveré a ver. En el momento fue triste porque somos humanos y nos entristecemos y nos dolemos, pero yo sabía que había una promesa y hay mucha gente que no conoce estas promesas. Y dice la palabra de Dios que, bueno, como no saben estas promesas, que los que creemos en Cristo no estamos muertos, sino que dice que no están muertos, sino que duermen y que tenemos la esperanza que los vamos a volver a ver. Pero la gente que no conoce su palabra está en la angustia y en la desesperación por haber perdido un ser que ama o por tener situaciones difíciles en su vida. Pero cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces sus promesas, eh, vives en el confiado. Tú sabes que el día de mañana a lo mejor no tienes que comer, pero tú sabes que que Dios nunca nos dejaría sin el pan de cada día. Dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La gente de allá afuera está angustiada por qué comerá mañana, por qué vestirá mañana, qué será mañana de su vida. Pero nosotros sabemos que Él ha prometido darnos el alimento todos los días de nuestra vida. Él ha prometido, dice que Él nos daría, así como a los pajaritos tienen hambre y los animalitos tienen hambre y tienen su comida todos los días, dice que nosotros somos mucho más que cualquier pajarillo, que cualquier animal, somos más grandes y que si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros como sus hijos? Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que cumple sus promesas, nosotros aprendemos a crecer en fe y a vivir en paz, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, cuando tú ves que Dios empieza a cumplir sus promesas, empiezas a vivir una vida de tranquilidad, porque sabes que en medio de toda circunstancia, Dios siempre estará ahí y siempre tomará el control. A veces que la vida en nuestra situación económica a veces no es muy buena, a veces son tiempos de vacas gordas, a veces tiempos de vacas flacas, pero aún en medio de las vacas flacas, Dios siempre nos ha dado esas bendiciones. Y cuando nosotros empezamos a vivir en paz es porque crecemos en fe. ¿Y cómo crecemos en fe? Pues el escudriñar su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo nos mantenemos creyendo las promesas de Dios, quiere decir que nuestra vida se va a mantener en fe y por lo cual en paz, porque sabemos que Él es el que guardará nuestras vidas. Entonces dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él todos los días. Entonces, aquí es cuando los seres humanos que no conocen a Dios, una vez me preguntaban, ¿qué tú no tienes problemas? Dice, yo siempre te veo sonriendo. Yo le decía, sí, sí tengo problemas, pero, pero dejo mis problemas en las manos de Dios. No quiere decir que me hago ilusa a lo que pasa o que hago caso omiso a lo que pasa. Sé que está el problema, sé que está la situación, pero sé que es Dios quien me va a poder ayudar en medio de toda circunstancia difícil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vengo a Él, clamo, Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi problema. Dice su palabra, venir a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dice, hasta ahorita nada tienes porque nada me has pedido. Y cuando me pides mal. Entonces es necesario que nosotros conozcamos esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, que cuando no nos salen todas las cosas bien, perdemos nuestra felicidad. Pero a la paz que Dios te quiere llevar es que aún en medio de que las circunstancias no sean tan buenas como tú crees o querías que fueran, tú te mantienes en una paz porque sabes quién está en control de todas las cosas. Entonces, primeramente necesitamos reconocer que como seres humanos necesitamos a Dios todos los días en nuestra vida y que necesitamos una dependencia de Él y que necesitamos confiar en Dios perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de nuestra vida por todos los siglos. Entonces, el hombre necesita primeramente a Cristo Jesús en su vida. El hombre necesita reconocer que le necesita y el hombre por sí solo
tiene pensamientos ilimitados, pero los pensamientos de Dios, cuando Dios empieza a poner su palabra en nuestra vida, cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos en Dios, eh, nosotros empezamos a recordar sus promesas que tiene para cada uno de nosotros, esas promesas de amor, esas promesas de fidelidad, esas promesas de perdón, esas promesas de sanidad. Entonces empezamos a ver que Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Por eso Él dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Entonces, hoy quiero dejarles, hermanos, que si estamos pasando por situaciones difíciles, nos acordemos que nuestra paz viene del Señor. Dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que solamente los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Entonces quiere decir que Dios siempre estará alrededor de nosotros, nos guardará, nos va a fortalecer en medio de toda situación difícil. Hoy quiero decirte que hay una paz que el mundo da, pero es una paz momentánea y tú la puedes encontrar a lo mejor en un momento de fiesta, en un momento de deleite y la puedes tener por un momento, pero esa paz no va a sanar tu alma, no te va a dar tranquilidad para siempre, sino que será un momento. Pero la paz que Dios da es una paz que sobrepasa a tu entendimiento y que en medio de toda circunstancia el ser humano nunca pierde esa paz. La paz de Dios es la que permanece en medio de todas circunstancias, porque nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en el nombre de Jesucristo. Dice, unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos da vida. Nosotros sabemos quién es el que nos cuida en todo momento. Entonces, por eso, aunque esos gigantes se encuentren alrededor de nosotros, como esta pandemia, como esta situación económica, nosotros sabemos que Dios es más grande que esos gigantes. Y así como David, cuando salió a pelear con este gigante, ¿verdad? Eh, Aunque ese gigante se encontraba allá, él sabía quién estaba de su lado. Y hay una hermosa alabanza que dice, aunque un gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Yo nunca temeré porque yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es el que me sustenta. Entonces, a veces, hermanos, se nos olvidan las promesas de Dios y cuando se nos olvidan las promesas de Dios, eh, quitamos la mirada del blanco perfecto y nos empezamos a hundir como, como Pedro, que estando en el mar, en esa barca, vio a Jesús y le dijo, ven, y él empezó a caminar sobre el mar. Pero una vez que quitó la mirada de Jesús, se empezó a hundir. Entonces, así a veces nos pasa en la vida que aunque conocemos sus promesas de Dios, quitamos la mirada de Dios y empezamos a hundirnos en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestro problema y empezamos a perder esa paz y nos empezamos a angustiar y nos empezamos a desesperar y no sabemos qué hacer y, y corremos de un lado y vamos a otro lado y nos cegamos en nuestro entendimiento. Pero cuando nosotros no perdemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, cuando siempre nuestra fe está en Él, eh, vendrán esas tormentas, vendrán esas situaciones difíciles y nosotros siempre estaremos en paz,
No digo que no habrá problemas, los habrá, pero aún en medio de toda circunstancia sabemos que Dios es fiel para ayudarnos. Entonces, cuando Jesús dormía en esa barca, eh, vino una gran tempestad y sus discípulos estaban angustiados y decían, ¿cómo es posible que en medio de una tormenta Él esté durmiendo y tranquilo? Y dice que lo despertaron y le decía, despiértate y sálvanos, ¿no ves que perecemos? Tú estás durmiendo y no te das cuenta que estamos pereciendo. Mas sin en cambio Jesús les dijo, hombres de poca fe. Se les había olvidado quién estaba con ellos en esa barca. Dice que él se levantó y reprendió los vientos. Y dijo, ¿quién es? Y ellos dijeron, ¿quién es este que reprende los vientos y hace al mar enmudecer? Pues ese es nuestro Dios todopoderoso, hermanos, que tiene el control de todas las cosas, tiene el control del mar, tiene el control de los vientos, tiene el control de tu vida, de mi vida, tiene el control de las economías, tiene el control de nuestra paz, tiene el control de nuestros hijos. Si tú estás angustiado por tus hijos, Él tiene el control. Tiene el control de tu familia, tiene el control de tu casa, tiene el control de ti mismo. No te desesperes por las cosas que pareciera que no tienen solución. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Él quiere que su pueblo aprenda a descansar en Él. Quiere que su pueblo confíe en Él. Quiere que su pueblo esté en la paz que sobrepasa a todo entendimiento humano. Que aún en medio de todas las cosas, tú sepas reconocer quién es tu Dios. Dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, hoy yo te invito a confiar en Él, te invito a que tu paz no se pierda y que, bueno, el hombre confía en muchas cosas, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que puede ayudarnos a seguir adelante. Bueno, pues Dios los bendiga y pues confiemos en nuestro Dios y que no dejemos que nuestra paz sea arrebatada. El Señor los bendiga.